Sagitario, esta carta que ves boca abajo desde el inicio, la volteo al final. Porque lo que dice es la plenitud que Él nunca pudo construirte. Y cuando la veas, vas a entender por qué el universo la guardó exactamente para ti. Las cartas de hoy trajeron algo que me hizo sonreír antes de empezar. No de alegría, de esa sonrisa de quien ve la justicia poética en acción. Él se creyó listo, creyó que nadie lo veía, creyó que podía operar como operaba sin que las consecuencias llegaran. Y hoy las cartas trajeron exactamente lo que siempre llega para los que se creen más inteligentes que el universo. La verdad sin filtros, sin subversión de los hechos. Esta es una lectura atemporal. Tómala cuando la necesites. Si la ves en espejo, cambia él por ella o por el nombre de tu persona. El mensaje aplica exactamente igual. Para activar esta lectura, escribe tu signo y el de tu persona de interés ahora mismo. Sé que hubo momentos donde sentiste que él pensaba que no te dabas cuenta, que sus movimientos eran más inteligentes que tu percepción, que podía hacer lo que hacía porque tú no ibas a ver lo que estaba pasando realmente. Esta primera carta tiene una ironía perfecta. Él pensaba que nadie era su tonto, que era el más listo en el cuarto, que manejaba las situaciones con una habilidad que los demás no tenían. Y mientras se convencía de eso, mientras construía esa narrativa de sí mismo como el que siempre sale adelante, tú estabas viendo todo. Yo veo aquí a un hombre cuya mayor debilidad es creer en su propia inteligencia. Porque el que cree que nadie puede seguir el paso es exactamente el que deja las pistas más obvias. El que no se cuida porque cree que no necesita cuidarse. Y lo más importante para ti, Sagitario, tú no eras la tonta en esta situación. Nunca lo fuiste. Lo que callaste, lo que observaste, lo que sentiste sin poder probarlo todavía. Todo eso era información real. Las cartas hoy lo confirman. Si en algún momento él actuó como si fueras la única que no veía lo que pasaba, escribe, ya basta, aquí debajo. Pero lo que viene ahora, nadie se lo espera. Sé que en algún momento escuchaste cosas sobre él que no coincidían completamente con la versión que él te presentaba. Comentarios, historias, patrones que otras personas mencionaban y que tú quizás descartaste porque lo que vivías con él parecía diferente. Esta carta dice que la reputación que lo precede es real. No es exageración, no es chisme sin fundamento. Hay una historia ahí de cómo trata a las personas, de cómo maneja las situaciones, de lo que deja cuando se va, que es consistente con lo que terminaste experimentando tú también. Y lo más curioso de esta carta, porque a veces la reputación de ellos es lo más revelador de todo, es que él la conocía. Sabía lo que la gente decía y en lugar de cambiar el comportamiento que generaba esa reputación, invirtió energía en manejar la narrativa, en convencer a las personas nuevas en su vida, como tú, de que lo que decían los demás era mentira o era una exageración. No era mentira, era el patrón que ahora tú también conoces de primera mano. Si en algún momento alguien intentó advertirte sobre él y lo descartaste, escribe, lo viví, aquí en los comentarios. ¿Sientes esa energía ahora mismo?
¿O sientes que esto ya quedó atrás? Porque esta carta nombra algo muy específico sobre cómo él operaba. Él vivía en conflicto, no como alguien que busca resolver las cosas, como alguien que necesita la pelea para sentirse vivo, para sentir que tiene el poder en la situación, para no tener que sentarse con la incomodidad de lo que realmente siente. Y lo que más me impactó de esta carta cuando salió es que esos conflictos no eran siempre contigo directamente. Él generaba conflicto en todos los espacios que ocupaba, con personas en su entorno, con situaciones que debería haber manejado de otra manera, con el drama que atraía o creaba en su vida constantemente. Y tú, que entraste a esa vida buscando algo diferente, algo más tranquilo, algo con sustancia real, terminaste navegando un campo minado que él había sembrado antes de que llegaras. Eso no fue tu caos, Sagitario, fue de él. Y la diferencia entre los dos es fundamental. Si en algún momento el caos de su vida terminó siendo tu problema, escribe lo sé. Esta siguiente carta es la que más me impactó de toda esta tirada. Sé que hubo momentos donde él se metía en lo que no le correspondía, en los asuntos de otros, en situaciones donde nadie lo había llamado, en los detalles de la vida de otras personas que no tenían nada que ver con él. Esta carta lo expone con una ironía que no puedo ignorar. Él metía la nariz en todo, menos en lo que realmente necesitaba atender, menos en sus propios patrones, menos en las consecuencias de sus acciones, menos en lo que su comportamiento le estaba costando. Se preocupaba de lo ajeno con una dedicación que nunca aplicó a lo propio. Y mientras usaba su energía en saber lo que hacían los demás, lo que le pertenecía a él se deterioraba. Lo que tenía contigo se deterioraba. Y lo más afilado de esta carta, porque a veces la curiosidad de ellos hacia lo ajeno es la señal más clara de que están huyendo de algo propio, es que lo que él no quería ver en su propia vida lo encontraba más fácil buscándola en la de los otros. Tú merecías a alguien cuya energía estuviera enfocada en construir contigo, no dispersa en lo que no era suyo. Si en algún momento él sabía más de la vida de otros que de la tuya, escribe exactamente. Dale like para reclamar esta lectura. La energía aquí da un giro que no me esperaba. Esta última carta del oráculo cerró el diagnóstico de él con la justicia poética más perfecta que existe. Lo traicionaron los suyos. El que se metía en todo, el que creía que nadie lo veía, el que tenía mala reputación pero la manejaba con cuidado, el que vivía en conflicto, terminó siendo expuesto por su propio círculo, por alguien de adentro, por alguien que sabía lo que él hacía y decidió que ya era suficiente. Y eso, esa traición que viene de donde menos se espera, es exactamente lo que corresponde a alguien que operó como él. El universo usa los mismos instrumentos que la persona usó para hacer daño. Él se metió en lo ajeno se metió con él. El oráculo cerró el retrato completo, pero el tarot ahora tiene algo para ti que es completamente diferente. Porque mientras él navega en las consecuencias de todo lo que sembró, las cartas tienen para ti el mensaje de lo que crece cuando ese espacio se libera. Y hay una carta boca abajo desde el inicio que cierra todo con el mensaje más completo de esta lectura. No te muevas. Esto es para ti.
La primera carta del tarot habla de él y de dónde está ahora mismo. El 5 de bastos es el caos de múltiples conflictos sin resolver. Energías que chocan, situaciones que no tienen dirección clara, el desorden de alguien que sembró tanto drama que ahora no sabe por dónde pensar a manejarlo. Eso es lo que él está viviendo mientras tú estás aquí. Las ratas hablaron. La reputación lo alcanzó. Las peleas que generó están cobrando su costo. Y él, que se creía el más listo, el que manejaba todo, ahora está en medio de ese caos sin las herramientas para salir limpio. Y para ti, Sagitario, esta carta dice algo liberador. Ese caos no es tuyo, nunca fue tuyo, fue de él desde el inicio. Y el hecho de que ahora lo enfrentes solo, sin poder usarte como ancla o como distracción, significa que las consecuencias de sus acciones finalmente aterrizaron exactamente donde debían. Tú ya saliste de ese campo de conflictos y lo que viene para ti es una energía completamente diferente. Presta mucha atención, porque esto cambia el mensaje. Esta carta me alegra el corazón, Sagitario, porque después de todo el caos que el oráculo reveló, esta es la energía que viene hacia ti. Movimiento, fuego, acción, con intención. ¡Qué rico! El caballero de bastos es la energía del que se mueve sin dudar, que cuando decide actuar, actúa con convicción, que no vive en el conflicto del 5 de bastos, vive en la dirección clara de quien sabe hacia dónde va. Y lo que yo veo en esta carta para ti, lo que más me importa que escuches es que esta energía conecta perfectamente con quien eres tú. Sagitario es fuego. Eres aventura, movimiento, la que necesita espacio para vivir y no para sobrevivir el caos de alguien más. Esta energía que viene, sea una situación, una persona, una oportunidad, está en la misma frecuencia que tú. No viene a pedirte que te quedes quieta, viene a moverse contigo. Él te tuvo en su campo de conflictos demasiado tiempo. Lo que viene ahora habla tu idioma. Y la carta a boca abajo desde el inicio, la que guardé para el final, cierra todo esto con la imagen más poderosa de la lectura. Pero antes de mostrarte esto, respira, porque aquí es donde todo cambia. Sagitario, esta carta. El 10 de copas es la carta de la plenitud emocional más completa que existe en todo este más. La familia feliz, el arcoíris, el sueño que se cumple, no a medias, no con condiciones, no con la inestabilidad del caos de alguien que se creía más listo que el universo. Completo, real, sostenido. Y lo que me dejó sin palabras cuando salió esta carta aquí, después de todo lo que el oráculo reveló de él, es el contraste que el universo dibujó hoy para ti. Él vive en el 5 de bastos, en el conflicto, en el caos, en las consecuencias de lo que sembró, en la traición de los que le rodean, en la mala reputación que finalmente alcanzó. Y tú recibes el 10 de copas, la plenitud completa, el amor que no necesita pelea para existir, la conexión que no te pide que te achiques para que él quepa. Eso es lo que el universo tiene para ti, Sagitario. Y lo que él nunca pudo construirte, aunque hubiera querido, porque el 10 de copas no lo construye alguien que vive en conflicto constante. Lo construye alguien que eligió la paz, que eligió la honestidad, que eligió quedarse. Y ese alguien no era él. ¿Estás lista para recibir lo que siempre fue para ti? Antes del decreto, repasamos lo que las cartas dijeron hoy para Sagitario.
El oráculo mostró a un hombre que se creyó más listo que todos, que tenía una reputación real que escondía, que vivía en conflicto constante, que metía la nariz en lo ajeno mientras descuidaba lo propio y que fue expuesto por los suyos, la justicia más poética que existe. El tarot dijo que él sigue en su caos de conflictos sin resolver, que la energía que viene para ti es fuego y movimiento real, en tu misma frecuencia. Y el 10 de copas cerró con la imagen más poderosa, la plenitud emocional completa que él nunca pudo darte y que el universo tiene reservado para ti. Eso fue lo que las cartas vieron para ti hoy, Sagitario. Mano en el corazón, respira profundo, repite conmigo en voz alta si puedes. Su caos no era mío, nunca lo fue. Yo me muevo con el fuego real hacia lo que sí es para mí. La plenitud completa me pertenece y ya está en camino. Hecho está. Todo lo que el tarot mostró hoy lo aterrizamos en el en vivo. Si necesitas nombres, tiempos específicos o confrontar su energía directamente, ahí te espero para terminar de limpiar ese camino. En vivos esta semana, lunes, martes y miércoles a las 6 de la tarde, jueves y viernes a las 7 de la noche, sábados y domingos a las 4 de la tarde, hora de Miami y Nueva York. Si esta lectura fue para ti, suscríbete para que el tarot te encuentre cada semana. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.